Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Federico Pérez, estudiante de Ciencias Sociales, integra claro su centro de estudiantes. Es secretario de Asuntos Gremiales de la Mesa Ejecutiva de la FEU. Para ti, en forma personal, individual, ¿qué significa esta fecha? Y esta fecha es la fecha más importante del movimiento estudiantil, claramente desde el año 68. Y bueno, en realidad es una fecha que no es grata por lo que pasó. Fue el primer estudiante asesinado, Liberarse, que le disparan el 12 y fallece el 14, y en realidad no es una fecha, digamos, de festejo. Y yo escuchaba a los compañeros de la central el 1 de mayo decir algo parecido que a mí me quedó bastante marcado, y era que, si bien el 1 de mayo también se conmemora el tema de los mártires de Chicago, para ellos pensaban que también era un día de festejo, porque era el día que los trabajadores salían a la calle y colocaban su reivindicación. Y en este caso me parece que pasa algo parecido. Siempre el 14 de agosto, si bien la parte de la memoria, la parte de la lucha por verdad y justicia está presente, siempre hay algo más. Está ese eje y está otro eje, que este año claramente es el de presupuesto. Entonces es como el día en que los estudiantes salimos a la calle, más allá que hay movilizaciones, actividades durante todo el año, pero es como el día principal en el cual nosotros mostramos que estamos en la calle y por qué estamos peleando hoy. En el tema de la memoria, que es un poco el eje siempre de una fecha, sí. ¿Tú crees que todos los universitarios hoy por hoy saben qué pasó con Liberarse? ¿Saben qué pasó con los estudiantes en ese momento histórico? Bueno, yo creo que muchos saben. No podría decirte si la mayoría, apostamos a que sí, pero es un trabajo permanente. Son miles de estudiantes universitarios, por suerte, son 80.000 en Montevideo y 20.000 en el interior. Cada vez más todos los años. Es muchísima gente. Y bueno, las movilizaciones, de los últimos años han ido miles y decenas de miles. Pero siempre está claro que una marcha, en este caso, tiene que ver no solo con la gente que va, sino con lo que genera alrededor. Yo creo que hemos trabajado, y es una de las cuestiones principales de trabajar cada año, cada 14 de agosto, pero todo el año siempre, por la memoria histórica, porque la gente sepa, o los estudiantes sepamos, quién fue Liberarse, qué fue lo que pasó y qué representan los mártires y qué fueron en el momento concreto del país. Y bueno, y pasa lo mismo con el 20 de mayo. Creo que el tema de verdad y justicia ha sido algo que siempre ha estado muy... de verdad, justicia y de la memoria, ¿no? De la construcción de la memoria. Te lo ponía como separado, porque a veces convergen, pero no siempre. Convergen, pero no son exactamente lo mismo. No, pero la memoria creo que está fuera de toda discusión, que hay que construirla y permanentemente. Sin duda. Entonces, para nosotros es una bandera histórica. O sea, yo cuando empecé a militar en la federación, fue en el año 2009 que estaba la juntada de firmas por el plebiscito rosado, y fue algo que nos marcó a muchos de aquella generación, y además es algo que está presente todo el tiempo. No podría haber movimiento estudiantil sin eso, claro. Creo. En tu caso, Federico, ¿cuándo arrancaste en la militancia? ¿En el liceo? Arranqué. ¿Alguna inquietud en la escuela? Arranqué, sí. Bueno, inquietudes siempre tuve desde chico, ¿no? ¿Ah, sí? ¿De qué tenor antes del liceo? Y, mirá, me acuerdo en la escuela, la maestra hablando, fue una cosa increíble eso, hablando de la Guerra Fría, ¿no? Y hablando del socialismo y cómo, obviamente, para un niño de sexto de escuela es una cosa bastante esquemática, no se puede profundizar demasiado, pero sí, hablando de eso yo decía, pero esto es mucho más justo, mucho mejor. Y bueno, ahí fue como la primera semilla, y después, bueno, leyendo en el liceo, y arranqué a militar, sí, no a nivel estudiantil, porque yo soy de la Costa de Oro. ¿A qué liceo ibas? Al de Salinas, que hoy hay un gremio. Cuando tú ibas no había, por lo que entiendo. Pero cuando yo no había un incipiente que tratamos de organizar, pero como que no sé si fue la falta de experiencia o de algún apoyo, y quedó por eso. Pero ahí arranqué a militar políticamente, en quinto de liceo, quinto y sexto. Y bueno, y después sí, en la facultad arranqué a militar en el centro de estudiantes y en la FEU. ¿Y en la facultad cómo fue tu ingreso? ¿A qué facultad vas tú? A Ciencias Sociales, Fui el primer día que me anoté, estaba la vedería en el primer piso, que ahora cambió porque la remodelaron, y en la cola, que era enorme, vi el centro de estudiantes y dije, yo quiero venir acá a ver qué pasa. ¿De saque el primer día? Sí, antes de anotarme. Mirá. Y fuimos con un compañero muy asustado, digamos, o con mucha inquietud, y bueno, fuimos a algunas reuniones y empezamos a participar ahí, en el 2009, sí. Pero es todo un simbolismo, ser parte del gremio y no te anotas en la facultad. Sí, es todo un simbolismo, pero era una inquietud
que yo tenía, ¿no? Claro. Además que me había quedado como una cuenta pendiente del liceo, de militar en un gremio estudiantil y bueno, y ahí fue que empezamos. ¿Y cómo recordás tu primer 14 de agosto? Mi primer 14 de agosto fue el del 2009. ¿Cómo lo recordás? Fue muy especial ese 14 de agosto, porque yo ni bien entro en ese año, estaba lo de la juntada de firmas que te decía. Se hace un acto ahí en la universidad muy muy lindo, cuando se festeja que se llegan a la firma. Y el 14 de agosto se hace, en general, se hace desde la universidad hacia el Palacio. Este año va a ser hacia la Plaza Independencia, pero en los últimos años se hacía así. Y ese año se hizo al revés, se hizo desde el Palacio hacia la universidad y se terminó ahí. Y el acto tuvo que ver muy centralmente con el tema de verdad y justicia, con el tema que estaba en ese momento de anular la ley de caducidad a través del mecanismo constitucional. Y bueno, para mí, a mí me marcó muchísimo, fue uno de los más grandes. Creo que los últimos 2 años ha sido de los más grandes, pero ese fue especial porque además fue el primero, ¿no? Por cómo lo contás, como que también te emocionó en su momento. Y me emocionó, y además, bueno, a varios que militábamos toda esa campaña, yo decía que había arrancado a militar políticamente en un comité de base en la costa, y habíamos arrancado a juntar firmas, ¿no? Un año antes, y fue todo un proceso. Y claro, obviamente uno lo recuerda con mucha emoción. También fue la decepción de octubre, fue fuerte, fue complicada. Quizás nos sacamos la espina el año pasado con la baja. ¿Y cómo se llega a ser secretario de Asuntos Gremiales de la FEU? ¿Cómo es el mecanismo? Metenos en esa dinámica. Bueno, a mí me tocó una cosa bastante particular. A mí y a otros compañeros, que tiene que ver con que la FEU reformó su estatuto en el 2012. Antes se elegía por una convención, que es como si un congreso, delegado de los centros de estudiantes, y eligen a la mesa ejecutiva. Bueno, esta fue la primera elección que fue abierta, digamos. Se hace una elección abierta donde pueden votar todos los estudiantes. Y bueno, y a mí me tocó ir en segundo en una de las listas y ser electo para la lista nuestra. Fue la que obtuvo más votos, sacamos 4 miembros y la otra 3, entonces ahí me tocó asumir y después nos repartimos las responsabilidades. Y bueno, por lo que yo había hablado y teníamos acordado con un grupo de compañeros, elegí a Asuntos Gremiales, que se trata un poco del relacionamiento con las otras organizaciones sociales del país y en general. Ya que estás en estos asuntos gremiales y que estamos en una fecha histórica, aquello de obreros y estudiantes unidos y adelante, que es una linda foto, una linda imagen, una linda consigna, es una realidad virtual, una realidad puntual, es algo de ahora también, es algo a construir mañana. Yo creo que es una linda consigna, primero que eso seguro. Es una realidad puntual, es una realidad concreta en muchas cosas, por trabajo conjunto incluso, pero tiene que ser para adelante una realidad masiva, me parece, ¿no? O sea, lo que hoy nosotros hemos tratado de recomponer desde el trabajo en la Secretaría y eso ha sido el relacionamiento con el movimiento sindical, con las organizaciones sociales, de todo tipo, y no solo por el trabajo en la Secretaría, sino también desde comisiones como de Derechos Humanos de la FEU, que tiene un trabajo con familiares muy importante. Pero es claro que es algo a construir masivamente, no es solo un buen relacionamiento entre las direcciones de organizaciones, sino que sea entre los movimientos, entre la gente luchando en la calle o luchando en general. ¿Cuál fue el último encuentro, el último conflicto que encontró juntos a obreros y estudiantes, en serio, masivamente? Masivamente, o con mucha gente, olvídate lo de masivo, porque ya no hay casi nada masivo. No, bueno, o sea, lo último, digamos, que nosotros hemos trabajado en conjunto fue el paro general del 6 de agosto, ¿no? Tenemos un método que hemos recuperado, que es muy muy interesante quizás, que es que compañeros por ejemplo, para el 1 de mayo, para este paro, compañeros del movimiento sindical vayan a las facultades y pasen por las clases y convoquen a los estudiantes a participar. Y, por ejemplo, en marchas estudiantiles podamos ir algunos compañeros a asambleas de trabajo, de centros de trabajo, asambleas en obras, etcétera, para convocar a los trabajadores. Y eso es como un primer paso de algo que tiene que desarrollarse mucho más, ¿no? Claramente. Pero que bueno, que hemos empezado a reconstruir de alguna manera. En tu caso puntual, ¿has ido a alguna fábrica, algún lugar gremial a invitar? Me tocó ir a un par de centros de trabajo que no eran muy grandes en realidad, pero no es solamente mi caso, sino que tenemos un grupo de compañeros que tratamos además que vayan, que nos acompañen, porque también es una linda experiencia para... Por eso preguntaba en tu caso cómo había sido, porque es distinto hablarle a compañeros de generación, de estudio, a ir a un sindicato que no conoces a nadie. Sí, es distinto, es toda una cosa, ¿no? Porque ahí uno tiene que sacarse
el chip de la interna de una organización y hablar en general y tratar de ser sintético en lo que va a decir, porque tampoco los compañeros en una asamblea te van a dar 45 minutos para hablar, sino que tenés que ser concreto. Y es un desafío, pero siempre hemos tenido buena receptividad. Yo creo que en general me parece que es algo que la gente, los trabajadores y los estudiantes vemos con buenos ojos de que comience a darse un vínculo mayor. También nosotros, por ser jóvenes, digamos, tenemos un vínculo sí muy fluido con el departamento de jóvenes de la central, que bueno, también ahí hemos llevado compañeros del departamento a pasar por las clases. Es toda una experiencia muy enriquecedora. Estamos compartiendo el punto de vista esta mañana del secretario de Asuntos Gremiales de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Federico Pérez, en el Día de los Mártires Estudiantiles. Tú me contabas que llegaste a secretario de Asuntos Gremiales por el voto de los estudiantes, sí, que cambiaron los estatutos allí en la FEU. Ya no es una asamblea, no es un plenario, no es un congreso, es el voto directo. ¿Cuánta gente participó en la elección? Alrededor de 7.000 estudiantes. ¿Y en porcentaje cuánto es? Es el 10% aproximadamente. ¿Y por qué tan poco? O tal vez, ¿por qué tan mucho? ¿Y por qué tan poco? Es buena la pregunta. Para nosotros fue mucho, en función de que fue de las votaciones gremiales que habían habido en los años anteriores, de las más grandes, ¿no? Obviamente son votaciones voluntarias, ¿no? Y también, si uno lo ve en general, es poco, ¿no? Más allá de que hay una diferencia entre la gente que está anotada y la gente que cursa, que no sabemos realmente cuánta gente cursa o cuánta gente está en una facultad físicamente como para poder convocarla a votar, claramente tenemos que llegar más. O sea, además se da una cosa que con algunos compañeros hemos venido pensando, y que es que la FEU en las elecciones universitarias, que son obligatorias, que son para elegir los cargos del gobierno, tiene, no sé, el 70% de los votos, el 80% de los votos, pero cuando se lo convoca voluntariamente cuesta mucho más que el estudiante se interese, ¿no? Y ahí depende también de la capacidad de cercanía que tengan los centros de estudiantes con, digamos, la gente que no está tan involucrada, ¿no? Pero es todo un tema, ¿eh? Yo recuerdo una elección puntual hace algunos años, donde en algunas facultades el voto blanco le había ganado a todas las listas. Sí, eso puede haber pasado. Algunas veces tiene una pequeña trampa eso, pero quizás sea entrar en demasiados detalles. Pero en todas las facultades son 3 listas, ¿no? Porque son 3 órganos distintos los que se eligen. Se elige el consejo de facultad, que es como la dirección de la facultad, el claustro, que es una especie de asamblea más grande que discute temas más de largo plazo, y la asamblea general del claustro, que es como el claustro pero de la universidad toda, y que tiene 2 delegados por cada facultad. Entonces, muchas veces, por desconocimiento, por quizá no saber cómo realizar el voto, que se tenían que colocar las tres listas, algunos estudiantes votaban una o 2. Entonces sucede que el voto en blanco se infla ahí de alguna manera, porque bueno, lo que es un voto válido para una, para las otras 2 es en blanco. En tu caso, ¿en qué momento de tu vida dijiste, yo voy a ser universitario, yo quiero seguir esta carrera? ¿Y en qué momento de mi vida? Yo creo que desde en cuarto, más o menos, después de terminar el ciclo básico del liceo, ahí creo que afirmé la idea de ir a la universidad. No sabía muy bien qué. ¿Entre qué estabas? Fue raro, yo estaba entre ciencia política y comunicación, y terminó anotándome en la Facultad de Sociales para hacer ciencia política, y después del primer año, que es común, me elijo sociología. En realidad entré por una carrera y salí por otra. Bueno, todavía no salí. ¿Y qué es lo que te llama a salir por esta otra? ¿Qué te ves haciendo en el futuro? No sé, eso es una pregunta complicada. Actualmente trabajo en una empresa privada que se dedica a la consultoría, etcétera, y hace encuestas, es una encuestadora. Y bueno, es uno de los trabajos que hay, que se pueden conseguir además siendo estudiante todavía. Pero bueno, me gustaría trabajar en algo que, digamos, pueda vincularse con la actividad política o con cuestiones que tengan que ver con la transformación, aunque sea mínima o modesta, de la sociedad en la que vivo. O sea, obviamente no confundo la militancia con el trabajo, pero me gustaría hacer alguna otra cosa. ¿Pero hay parte de vocación en esta carrera que elegís? Sí, claro, sí. La sociología es muy amplia, ¿no? Uno puede terminar de trabajando en una ONG como en un ministerio gestionando políticas públicas, ¿no? Es algo muy amplio, pero sí, obviamente, una visión del estudio de lo social, de los cambios en las sociedades, etcétera, es algo, sí, yo creo que es vocacional, sin duda. Hay gente que plantea, tú decías el algo más de este 14 de agosto, ustedes reafirman el 6% para la educación, el gobierno dice que se va a llegar a fin de año, en 5 años estaremos
rumbo al 8% y habrá que llegar al 10% en algún momento también, seguramente. Hay gente que plantea críticamente que se aumentó el porcentaje, pero también el PBI es muchísimo más grande y no se aumentó el rendimiento. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo creo que eso tiene dos partes. En primer lugar, es claro, quizá, o sea, algo que se maneja públicamente, de que, sobre todo en el segundo ciclo de secundaria, que es ahí donde se centran las críticas, hay problemas grandes de deserción y de rendimiento y de, digamos, una buena escolaridad de los estudiantes. Pero hay que ver el conjunto de la educación, ¿no? Yo creo que la universidad, por ejemplo, con los recursos que se han dado, que en 2005 fueron importantes y en 2010 no tanto, salvo para una parte del interior, que además fue muy interesante desarrollar, se han logrado muy buenos resultados. Se ha logrado que egrese muchísima más gente, ahora no tengo los números exactos, pero muchísima más gente que lo que venía egresando en el pasado, en los años anteriores. A nivel de secundaria, yo creo que se centra muchas veces el problema sobre los trabajadores de la educación, que son un actor, evidentemente, pero creo que hay cosas que son del sistema, que son de la concepción de educación, y eso es una opinión personal. Claro. Yo creo que el gran problema que tiene la educación, el segundo ciclo de educación media, es que los estudiantes que no pretenden ir a la universidad o que no tienen la posibilidad de hacerlo, porque no es gratis, pero obviamente que no accede todo el mundo, no le encuentran el sentido y muchas veces optan por salir a trabajar antes o por realizar otras actividades que ir al liceo. Y creo que el principal problema es que la educación, que no tiene que ser ni para el mercado, ni una educación que tenga que ver con un cursito para salir a trabajar, sino que tiene que tener otro trasfondo, pero evidentemente hay que tratar de ir hacia una educación que pueda contemplar las inquietudes que tienen, porque no hay que deleznar el sujeto, a la persona que opta o no tiene la posibilidad de seguir estudiando. Hablando de cosas con sentido o sin sentido, ¿tiene sentido que sigan entrando cientos, miles al querer ser abogados? ¿No habría que tener un cupo? Y para ellos supongo que tiene. Sí, pero para la sociedad que le paga a todo el mundo para que sean abogados, ¿tiene sentido que todo el mundo, aún el trabajador más humilde, sostenga una carrera que a todas luces son demasiados? Ahí hay dos temas, ¿no? Por un lado, las necesidades del país en general, y por otro lado, el derecho de la persona a estudiar. Nosotros estamos en contra de los cupos. Estamos en contra de los cupos porque creemos que de verdad en Uruguay todo el mundo debería poder estudiar lo que quiera y, bueno, en algunos casos lo que pueda, pero sobre todo lo que quiera. Con respecto a si tiene sentido más abogados o otras carreras que pueden parecer como que hay demasiados estudiantes. No, más abogados pagándolo todos. Si uno quiere pagarse como un hobby, juntar mariposas, nadie le va a decir que no. Claro. Me refiero a esa contradicción, que en algunas áreas faltan profesionales, sí, bueno, acá sentido, sobran, pero el tema que está en discusión siempre es que entre todos pagamos para que sobren. Sí, en ese sentido en la universidad hay una discusión que la colocamos nosotros en la discusión presupuestal, que es una cosa muy democrática, por suerte, porque es autónoma y gobernada, que tiene que ver también, y la ha impulsado el rector, que tiene que ver con también priorizar, dentro de un gran plan de becas para que más estudiantes puedan acceder, priorizar algunas carreras que el país necesita. Por ejemplo, hoy en día nosotros en Uruguay faltan enfermeros, personas que se gradúen de enfermería. Y es una carrera que no tiene quizá el atractivo que tienen otras. Pasa lo mismo con los maestros, pero bueno, en ese caso está fuera de la universidad. Y bueno, quizá poder colocar un incentivo allí de mejores condiciones para estudiar, que igual obviamente las tienen que tener todas las carreras, pero sí unas becas focalizadas, digamos, podamos hacer que podamos encauzar, digamos, la cantidad de estudiantes que se inscriben en una carrera u otra. Eso es un problema porque es una tensión muy grande entre el derecho de la persona, que nosotros defendemos y además peleamos también en esta discusión presupuestal para que no haya más cupos de ingreso a ninguna carrera y bueno, y las necesidades generales del país. Porque hoy por hoy hay becas para ser abogado. Hoy en día sí, las becas son del Fondo de Solidaridad, que son generales para la universidad, no son becas para una carrera. Son generales y bueno, la persona opta qué carrera hacer. Y eso estaría como bajarle un poco a abogacía y poner, por ejemplo, a otra realidad, porque siempre si hay 2 manzanas y hay 6 personas, se parten 3, en 4, en 1, es así la vida, ¿no? Sí, sería eso. ¿Y hay consenso para eso, Federico? En la FEU hay consenso, en la universidad creo que hay consenso, obviamente no sería todas las becas que otorga la universidad, sino que sería un porcentaje, que además la idea es que no sean las del Fondo de Solidaridad, que es otro mecanismo por fuera de la universidad, sino que sean becas que otorgue la universidad, que hoy otorga muy poquitas, y queremos llevarlo a miles, a 7.000 por lo menos becas, con un monto considerable, y bueno, y dentro de esas miles de becas que se aumentarían, un porcentaje para carreras de particular interés social nacional. Federico, estamos en todos estos puntos de vista epilogándolos, preguntándole al invitado por una canción que por algún motivo particular, especial, la sienta como muy emblemática.
Bueno, hay muchas canciones que yo creo que podría decir, pero por el día del 14 de agosto me parece que la de Biglietti y Me gustan los estudiantes es una buena canción para terminar con la entrevista, ¿no? ¿Cuándo la recordás, esta canción puntual, escuchada o sentida especialmente en tu vida? Cuando estoy en una movilización grande. Eso es así, me pasa. Cuando estoy en una movilización grande con mucha gente por alguna cuestión, que siempre son diversas, pero que siempre tienen el mismo hilo, digamos, siempre la recuerdo. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista de Federico Pérez, secretario de Asuntos Gremiales de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, a escasas horas, nada más, cuando a las 18 horas se junten los estudiantes en la universidad para marchar rumbo a la Torre de Ejecutiva en el marco del Día de los Mártires Estudiantiles. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.